Un placer estar de vuelta por acá. Esperé unos minutitos para tener ultimados los resultados de la encuesta, que quería ver cómo daba, para poder dar pie a la charla de hoy. Bueno, quienes se vayan sumando por primera vez, este es un espacio integrativo de psicología en conjunción con muchas otras disciplinas, con una mirada múltiple. Por eso se propone ser un espacio lo más abarcativo posible, con una mirada, recalco, repito, apuntada hacia la multiplicidad biopsicosocial y espiritual. Cuando esto se sube a YouTube, van a encontrar ahí todos los medios de contacto en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, no cuesta nada, a mí me ayuda un montón para seguir difundiendo material de forma masiva y gratuita. Por supuesto, también pueden contactarse por cualquiera de los otros medios, WhatsApp, mail, bueno, obviamente las redes, Facebook, Instagram, TikTok. Y por supuesto, no dejen de ver la página, layavepsi.net, donde también hay una nueva propuesta que es elijan cualquiera de las actividades, ya sea una formación, taller, seminario, lo que ustedes quieran, y sobre eso estaré, sobre lo que ustedes voten también, estaré dando una charla gratuita, una clase gratuita, una primera clase gratuita de cualquiera, una primera clase gratuita de cualquiera de esas actividades, como para también anticipar, dar un pantallazo sobre eso que ustedes elijan. El espacio siempre va transcurriendo entre una temática distinta cada semana, entre algún gran mito, entre algún caso clínico como vimos la semana pasada, entre el arte como vamos a ver hoy, analizando canciones, películas, series, libros, lo que sea, cualquier expresión artística. La caja de herramientas, donde vamos a ir viendo recursos, técnicas, tanto desde lo mental, emocional, conductual y espiritual. Y esta nueva propuesta que les decía, que es, bueno, la de la caja de herramientas también es nueva, pero esta otra que les decía de que ustedes elijan cualquier seminario, taller o formación, y sobre eso estaré dando una masterclass gratuita, una primera clase. Y por supuesto, hola Ana María, ¿cómo estás? Cualquier otro pilar, espacio que a ustedes se les ocurra, bienvenido sea. Esa es la idea de este espacio. Recién empiezo, sí, recién arranco. ¿Estamos? Así que bien, hoy, por ejemplo, vamos a estar con esta cuestión del arte, que si bien cada semana es como una sección diferente, también se entrecruzan todas, porque hoy van a ver que, por eso yo le ponía el título, una mirada integral, donde no se agota en el arte, sino que también vamos a ir recorriendo el mito, el arquetipo y por supuesto la parte sociológica, filosófica y psicológica. Eso es lo que siempre nos vamos a terminar encontrando. Hay una encuesta ahí, no me quiero olvidar de esto, porque quiero que juguemos un poquito desde este lugar. Ya están unos resultados, que por ahí hay una tendencia como ya medio definitiva, pero si se animan pueden seguir votando acá por los comentarios, no ahí porque no lo voy a ver, pero sí por acá. La pregunta básicamente era, la protagonista, Francesca, que ya vamos a ver, por supuesto, supongo que quienes se vayan sumando ya han visto la película, porque voy a spoilearla de pe a pa, el que avisa no traiciona, así que si no la vieron, yo les diría que véanla y después se sumen a esta charla.
pero supongo que no, porque estamos hablando de un clásico, una película, si se quiere, vieja, y la verdad que una de esas películas que uno no puede dejar de ver, que si no la ha visto, la verdad que es un pecado. Entonces recomiendo mucho que la miren. Aclarado eso, la consigna era, yo decía, Francesca, juguemos un poco. El primer punto era, se queda por cobarde. El segundo punto, esto para votar, ¿no? El segundo punto, se queda más por la esperanza, diría yo, esto de que la relación mejore. El tercer punto es que se tendría que haber ido, siguiendo su deseo, dejar todo atrás. Y el cuarto, este se me ocurrió a mí, lo voy a desarrollar en la charla, pero creo que nadie apuntó, nadie se le ocurrió por ese lado, que esas 4 noches de pasión que tuvo no significaron lo suficiente en cuanto a calidad sexual como para plantearse dejar todo atrás. Así que bueno, 4 opciones, elijan una y después comento cuál fue la opción más votada. ¿Estamos? De paso, si alguien me puede ir saludando por Facebook, bienvenidísimo sea. Así ya estamos bien en todos lados. Instagram ya sé que sí. Pero bueno, como siempre voy a ir arrancando. En algún momento alguien aparecerá por ahí. Bien. Los puentes de Madison. Primero, como siempre, voy a explicar, hacer un breve resumen del argumento. Esto fue, aclaro, si mal no recuerdo, a pedido de Maros, que supongo que aparecerá por allí en algún momento, eso espero que puedas. En esto de que les anticipaba, o sea, ustedes pidan y mientras estén mis posibilidades, os daré. Bien. Los puentes de Madison es, como dije, una novela muy hermosa de un autor estadounidense llamado Robert Waller, escrita en 1992, que después por ahí fue mucho más conocida, más que como libro, como suele suceder, como una película dirigida, o más vale malo que bueno por conocer. Vos decís una opción más. Ana María me está diciendo. Bueno, pero esa entraría en todo caso en la opción 1, esto de se quedó por cobarde, digamos. Entonces, decía que la película fue dirigida y actuada por Clint Eastwood y Meryl Streep, brillantes ambos. Y voy a empezar contando un poquito de qué se trata el argumento. Esta protagonista, Francesca, que es la consigna de la votación de la encuesta, lleva una vida tranquila, pero aburrida, bastante aburrida, como ama de casa, con su familia, que está formada por su marido y 2 hijos, un varón y una chica, en una granja, cuando esta monotonía, por desconfianza, me dice Ana María, bueno, pero de vuelta, entra por el lado de la cobardía, es decir, no se animó porque no sabía qué iba a pasar. Igual ahora voy a ir desarrollando punto por punto. En esto de que decía, cuando esa monotonía es sacudida con la llegada de Robert, un fotógrafo de la revista National Geographic, que por el contrario lleva una vida llena de aventuras y de viajes. Bueno, aprovechando que el marido y los hijos se van a un concurso de terneros por el que se venía él preparando hace rato y que le iba a dar no solo una buena reputación, sino ganancias que iban a venir bien para toda la familia, conoce a este hombre que quería saber cómo llegar a los puentes de Madison, porque
estaba haciendo como una especie de tour fotográfico, y como ella no sabía bien cómo explicarle, cómo guiarlo, decidí acompañarlo para ayudarlo. Bueno, esto va a ser el comienzo de un deslumbramiento que va a ir increyendo, donde ella lo hace cada vez más parte de su mundo, y desde entonces no podrá evitar lo que siente, teniendo que elegir entre lo que conoce o lo que siempre quiso conocer. Claramente es una película romántica, algo que no era común en Clint Eastwood, pero más allá de la etiqueta, porque a veces hay como mucho recelo con este tipo de género, es de las pocas buenas películas de este género que dejan mucho material para seguir analizando. O sea, deja muy bien parado a lo que es el género, donde vamos a tener tópicos como moral, conservadurismo, deseo, pasión, amor, decisiones, deberes, lealtad. Bueno, todo esto y más se va a jugar en la película. Hay tanta tela para cortar que espero no quedarme corto. Por ahí va a ser una charla larga o capaz que habrá que dividirla en dos. Ahora vamos a ir viendo según cómo se vaya desarrollando. Bueno, si alguien porfa me habla por Facebook, agradecidísimo. Así me quedo tranquilo, yo por lo menos me veo, pero bueno, para estar tranquilo de que está saliendo todo ok. Y como siempre digo, preguntas, comentarios, dudas, experiencias, todo lo que ustedes quieran. Para eso están la posibilidad de los comentarios. ¿Estamos? A ver, voy a chequear un segundito por acá. Bueno, sí, aparentemente estamos bien. Bueno. Bien. Y tengo que dar contexto también. Yo decía, Francesca se lleva una vida hogareña con su marido, que es un granjero sencillo, honesto, estable, mientras Robert encarna todo lo contrario. Honesto o deshonesto no sabemos, pero sí lo inesperado, el riesgo, como decir la sal de la vida. Un poco esto que decía Ana María, la desconfianza. Y la cocina, que va a ser como el epicentro, y acá empiezo, no podía ser de otra manera, con los simbolismos, donde, valga la redundancia, se van cocinando los diálogos y los momentos claves de la historia. Hay una escena crucial, por ejemplo, donde ella le empieza a dar las razones por las que no abandonar a su marido, ni su vida conocida, lo que le resultaba familiar, y no tanto porque el argumento fuera que él no soportaría el abandono y ella no soportaría la culpa de ese abandono, sino la casa. Vuelvo con lo simbólico. Esto tiene que quedar clarísimo, porque sobre esto va a girar toda la charla y toda la argumentación. La casa como núcleo de familia, de hogar. Y con esto me refiero a la presencia y el valor innegable que tiene justamente el peso de los símbolos, los mitos y los arquetipos en toda obra que valga la pena ser contada. Francesca resume el arquetipo del hogar y la vida consagrada a la familia.
donde la tradición y la conservación a ultranza de esa tradición es un valor irrenunciable. Robert es el arquetipo de la aventura, del deseo. Serían opuestos. Y el dicho bien dice de la atracción de los opuestos. Como dos mundos polarizados que tienen que integrarse. Francesca debiendo conocer el mundo y Robert buscando por ahí un puerto donde amarrar después de tanto viaje. Por algo siempre vuelvo a lo clásico, especialmente con la mitología griega, porque ahí está la verdadera esencia del drama. Porque símbolos, mitos y arquetipos son en definitiva el sentido de todo, no podemos huir de ellos. Están en todos lados, en todo arte, en toda idea, son la literatura. Y ligando con la filosofía, también en esta película se van a confrontar dos dioses, Apolo y Dionisio, arquetipos del orden y el caos. Apolo como expresión de las artes, la juventud y la belleza, perfectamente proporcionado es el dios de la medida, del justo equilibrio, al contrario de la desmesura de la que nos advertían los griegos. Es un dios solar, esto se interpreta como la mente racional y consciente, capaz de discernir y de imponerse sobre las sombras o los aspectos irracionales, aspectos inconscientes, perdón. Los dragones, los monstruos. Y como entre sus dones tiene la música y la poesía, siempre está representado por una lira o con una lira y viene acompañado por 9 musas de diferentes manifestaciones del arte. En concreto, Apolo refleja lo hermoso y lo ordenado del mundo, la calma que trae la paz y la claridad de pensamiento. Y Dionisio no es que represente todo lo contrario, en un sentido de fealdad y desorden, porque esto sería caer en una falacia bastante simplista. En todo caso, al ser Dionisio el dios más antiguo del panteón griego, ahí está la riqueza de su simbolismo. Encarna más una tradición que una energía opuesta al orden y a lo bello. Una tradición, si queremos, más cercana a las fuerzas elementales de la naturaleza. Y desde ese lugar, la encarnación de lo salvaje y lo primitivo del mundo. Y si bien tomó fama como dios del vino, está claro que estamos frente a otro símbolo que condensa otros símbolos y que es mucho más que eso. Es un dios andrógino que ya nos lleva a un montón de otros simbolismos y también, así como Apolo tenía su cortejo, pero en su caso, en el caso de Dionisio, eran ninfas, que se llamaban las Ménades y las Bacantes. Estos eran seres sádicos que en el éxtasis del ritual dionisíaco desmembraban y comían animales, hacían sacrificios humanos y por supuesto se embriagaban y drogaban con plantas alucinógenas que las llevaban a todo tipo de desenfreno, seguidas de los sátiros. De su hueste también formaba parte el antiguo dios Pan, un dios mitad hombre, mitad cabra, que inspiraba el pánico, de ahí su nombre,
y se lo creía el padre de los sátiros. Y cerrando filas tenemos a los centauros, por lo que este cortejo dionisíaco se parecía más a un bestiario, a comparación del de Apolo, que como que conjugaba las virtudes más excelsas. Por ende, a Dionisio le podríamos atribuir más el aspecto salvaje de lo bello, que por salvaje no deja de ser bello. El que viene dado por la intuición o por el instinto, más que por la razón. En todo caso, justamente por la no razón, por lo irracional, por, si queremos, esta parte más sobrenatural. Dionisio simboliza esa vertiente oculta y peligrosa de nosotros y de ese mundo que no entendemos y al que le tenemos miedo. Hola Maros, ¿cómo va? Gracias por el saludito y bueno, respondiendo a tu pedido, aquí estamos con los puentes de Madison, finalmente. Ese agujero negro de la muerte y los misterios más cercanos. Todo esto es Dionisio. Nietzsche se hubiera deleitado con Dionisio, con este planteo reafirmante de la vida a ultranza. En las antípodas de Platón, Nietzsche suponía que el mundo auténtico no era precisamente de razón y de moral, sino por el impulso oscuro de la voluntad. Una voluntad reafirmante de la vida, de los sentidos, de los placeres, de esta desmesura. Lacan diría del goce, porque es un placer que termina siendo dolor. Y que es justamente lo que podemos ir encontrando a lo largo de la mitología griega, por eso insisto tanto con ella, donde estos dioses, lejos de representar valores absolutamente sagrados, están bastante alejados de eso. Entonces, volviendo a la trama de la película, podemos hablar de dos corrientes en pugna acá: lo tradicional versus lo espontáneo. Maros, no me quiero olvidar que hay una votación que yo lancé, una encuesta, donde las opciones eran, también para que participes. Número 1, Francesca se queda por cobarde. Número 2, Francesca se queda con la esperanza de que su matrimonio mejore, que lo pueda cambiar. Número 3, se va, se hubiera querido ir, se habría debido ir, siguiendo su deseo, se debería haber ido, mejor dicho. Y número 4, que esta se me ocurrió a mí, de irreverente, que el sexo no fuera suficientemente gratificante como para plantearse irse. Así que entre una de esas 4 podés votar y vemos los resultados. Bueno. Y en términos psicoanalíticos, si podés, cuanto antes, porque en un ratito yo ya voy a dar los resultados que tenemos. Jugátela, porque si no, que va avanzando la charla que viva. En términos psicoanalíticos, esto de lo tradicional versus lo espontáneo, estaríamos hablando claramente de el super yo versus el ello. Y ni hablar de los arquetipos hombre-mujer clásicos, la mujer como sinónimo de hogar y de madre, el hombre quien sale a cazar, el que va a la guerra, representado por supuesto en el esposo,
o el arquetipo del héroe representado en Robert, quien sale también a la caza, pero no de comida, sino en todo caso de fama y gloria para deslumbrar a alguna doncella. ¿Estamos? Bueno. Y cuando ella le pregunta de todos los lugares donde se sintió más feliz, él responde África, otra metáfora que encontramos acá de lo salvaje, donde esas bestias del desfile dionisíaco andarían a sus anchas, en total libertad, sin límites. Pregunto, gran tentación esta para el despliegue de las pulsiones de muerte, ya que hablábamos del goce, o una pista, decir por acá, porque no puedo ver el resultado ahora en Instagram, porque obviamente estoy transmitiendo. Jugate por acá, decía el numerito, y ahora lo compartimos. Decía, o una pista de una beta narcisista en Robert. Esto también creo que nadie se lo preguntó. ¿Quién es este Robert? Bueno, dejo esto para que lo pensemos. Es interesante también, por eso puse esa figurita ahí, me refiero a la imagen de la charla, lo que nos puede aportar el tarot desde esa carta que es el arcano de los enamorados, que es por supuesto otro arquetipo. No me quiero detener, gracias Maros, bien ahí. No me quiero detener en la parte profética, que no es la que me interesa del tarot, sino en el mito. En el libro Jung y los arquetipos, esta carta, como se puede ver en la imagen en la cual anuncié la charla, nos trae la figura de un joven que está ante el dilema de decidirse entre dos mujeres, al revés de lo que sucede en la película. Y acá tenemos dos hombres frente a la indecisión de una mujer. En esa carta no se ve figura de autoridad a la que este cristiano pueda recurrir, por lo que tiene que hacerse cargo por sus propios medios de lo que decida. Lo interesante que yo decía es este triángulo, que es la representación del conflicto. Todo triángulo, amoroso en este caso, pero cualquier tipo de triángulo, de la tentación y de la elección con sus consecuencias. Hay dos mujeres que representan las emociones y el alma, pero una de ellas atrae más su pasión, sus partes más materiales y mundanas, mientras la otra sus aspiraciones más espirituales y elevadas. Fíjense en este sentido que la figura morocha de su derecha lleva un sombrero y parecería captar más su atención, como si lo tuviera encandilado por la ilusión, porque es hacia donde está su mirada, y apoya su mano de forma posesiva sobre su hombro. Esto, en un sentido del lenguaje corporal, puede tener muchas significaciones, pero en este caso pareciera tener una impronta de dominio, de posesión. Y con su otra mano apunta hacia sus genitales. Esto es interesantísimo. Mientras que la rubia de su izquierda, pero digamos a la derecha de la carta, si la vemos como está ahí en la imagen, señala su corazón.
Bueno, vayan registrando los simbolismos, siempre insisto con esto. Y arriba lo que encontramos es un arquero alado, que parece no ser visto, que también apunta su flecha al corazón de este sujeto, como aliándose de alguna manera o complotándose con la rubia. Yo decía, la cabeza de este joven se vuelca hacia la figura de su derecha, la izquierda de la carta, y podríamos decir que su parte consciente, hacia donde está su mirada, su atención, mientras el resto de su cuerpo está inclinado hacia la izquierda, hacia la derecha de la carta, como si su inconsciente dijera otra cosa. Está literalmente dividido, debiendo asumir la renuncia de quien decida dejar atrás. Jung, con este juego de polaridades, nos intenta explicar que en la medida que este joven confundido no integre los aspectos femeninos en cuanto a sus pulsiones más instintivas, no logrará resolver este entuerto, quedando atrapado en una emocionalidad inmadura, infantil, aniñada. ¿Se va entendiendo? Volviendo a las figuras, la de nuestra izquierda, que sería la derecha del joven en la carta, yo decía, lleva sombrero. Esto se puede tomar como algún símbolo de poder. De hecho, parece más grande que la otra y que él, como si hubiera una asimetría, una jerarquía. Está quizá más cerca del arquetipo materno que el de la pareja. Y yo decía también que su cercanía y su lenguaje corporal implican o indican posesión, lo que nos lleva al aspecto sombra de la madre, que es el de la bruja. La otra joven, además de tener el mismo pelo rubio que él, se la ve más emparejada, más a la par. Siendo por ahí, con esta elección, que se estaría alejando de la posesión materna para volverse un adulto independiente y tener otra relación con la madre, de adulto a adulto, como pares. Y lo que me parece de una enorme fuerza en esta carta es que elija lo que elija este tipo, ambas figuras lo van a seguir acompañando siempre, en su cabeza. Ya sea como una pareja que cumpla el rol de madre y que se vuelva por ende una bruja, o como una pareja como tal, un par, que le permita salir de la posesión de la madre. ¿Está? Sin abandonar a ninguna. Ojo, porque en ese caso la furia de la abandonada, el famoso rencor de una mujer, lo va a perseguir hasta el fin de los tiempos, que en otros términos es la mujer equiparada a lo inconsciente, a la parte sombra, pero a la parte sombra totalmente negada. Mientras más abandonemos esas partes inconscientes, más fuerte esa sombra que nos va a atormentar, como vimos, si recuerdan, en la charla también de Gregory. Me olvidé de mencionar que la figura de nuestra izquierda, es decir, la que parece más grande,
También viste más rojo que azul, lo que representa más emoción que razón. Mientras que la otra figura está al revés. Una lo mira a la cara con cierta expresión de desdén, como de esto de como una mirada altiva, como de superioridad, y la otra con la mirada levemente hacia abajo, que podemos tomar como admiración, como sumisión o como entrega, al revés de la otra. Y que él mire con, vamos a decir, cierta simpatía hacia la izquierda, o donde está dirigida claramente su atención, puede denotar que no quiere soltar el pasado, no quiere avanzar. Porque si tomamos la carta, la parte izquierda representa el pasado y la derecha el futuro. Bueno, de cualquier manera, hola Malena, ¿cómo va? De cualquier manera, bien digo que la interpretemos, nos habla de un reto iniciático para el ego y por el que la emoción o el amor es la puerta, es la llave. No casualmente, la simbología nos lleva a una historia similar con Adán y Eva y la aparición de una tentación, una tercera cosa ahí, un triángulo, donde la experiencia carnal queda asociada en la Biblia al verbo conocer. Cuando en la Biblia se dice conocer, quiere decir otra cosa. Conocimiento del bien y del mal que dará lugar a algo nuevo. Y el conflicto como representación en lo triangular y que solo mediante su resolución podemos transformarnos. Donde las miradas orientales y occidentales van a ser de vuelta opuestas. Para Oriente la elevación sobre el conflicto, dejando de sufrir. Occidente es la cultura de la lucha y el sufrimiento por antonomasia. Cristo, su mejor ejemplo. ¿Está? Venimos bien hasta acá, están muy calladas. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué papel juega ahí arriba Cupido, que en realidad es Eros? Su voluntad parece clara. Sí, sí, no entendemos nada. Su voluntad parece clara, apunta a la rubia. Un Eros que acá aparece afín al destino. Esto es también muy interesante, porque es un destino en un sentido espiritual cósmico, un destino que es afín en este caso al deseo, y no opuesto como el destino de los mandatos superyoicos. Ustedes saben que en realidad el psicoanálisis obviamente apunta hacia el desarrollo del deseo, que va en contra de el destino que nos marcaron, pero cuando hablamos de un destino, de ese destino que nos precede en cuanto a los mandatos familiares, por sobre todo. Acá estamos hablando de un destino a nivel espiritual. Un destino símbolo de la atracción fatal de los opuestos. Y en este caso se juntan el destino con el deseo. Bueno, de hecho Hesíodo nos cuenta que fue él quien, Eros, quien trajo armonía al caos universal de los comienzos. Imposible que no hilemos esto con lo que yo les contaba antes de Apolo y Dionisio. En un sentido alquímico, esa flecha representa la puesta en marcha de la gran obra para trascender el ego. El nacimiento al amor como símbolo de muerte de una existencia dedicada solo a la razón o al materialismo, lo que abre
al mismo tiempo las puertas a la espiritualidad. Platón llamó a Eros el deseo y la persecución de la totalidad. Bueno, justamente, el deseo es básicamente eso, más psicoanalítico, Platón ahí imposible. Un Dios ambivalente que nos previene de los peligros de quedarnos con solo uno de los lados. Entonces, el arquetipo del enamorado, entendido solo hacia afuera, puede derivar en un Don Juan que es el que podría encarnar Robert en la película. De hecho, viene como con esa fama. Y entendido solo hacia adentro, o tomando sola la parte interna, sería el conservadurismo inquebrantable de Francesca, que lleva a la chatura de una vida gris, sin color, sin nada que aporte pasión. ¿Estamos bien? Eros, o el destino, en este caso asociado al deseo, aparecen arriba, en el cielo de la carta, mientras el enamorado aparece por debajo, en la tierra. Por lo que tenemos cielo y tierra, hombre y mujer, destino y libre albedrío, que por lo visto no lo es tanto, que tienen que integrarse. ¿Por qué digo que no lo es tanto? Porque queda explícito el poco control que tenemos sobre la trama del destino. Ahí Eros apunta claramente la flecha para un lado, torciendo la balanza o influyendo de alguna manera en el inconsciente de este sujeto para que tome la decisión hacia un lado. Y decía esto, el poco control que tenemos sobre la trama del destino, ya sea el que de alguna manera nos determinaron acá, o el de más allá. Entonces, yo decía, cuando a Francesca lo primero que se le viene a la cabeza es la renuncia de la casa, no es porque sea en un sentido literal y porque sea su prioridad frente a su esposo y sus hijos, sino que responde a un arquetipo, a un símbolo, a un significante, a dejar atrás todo lo que implica el arquetipo de la mujer madre. Ella no quiere dejar de ser la figura de la izquierda de la carta para transformarse en la bruja a los ojos de esa sociedad pacata y conservadora en la que vivía. No se olviden del contexto. ¿Por qué la casa? Cuando es ella misma la que le confiesa a Robert que cuando abandona Italia, recordemos que ella venía de Bari para seguir a su marido a América, esto no se parece para nada a sus sueños. Y nunca mejor expresado esto con un poema hermoso de William Yeats, o Yeats, no sé cómo se pronunciará, que se llama Las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Esto cuando comparten la noche en su primer encuentro amoroso. O Yeats, supongo que será la pronunciación. Entonces, la casa no se agota en el arquetipo materno, es también el centro del mundo, un símbolo cósmico que sostiene la arquitectura universal, al menos claramente en el universo de Francesca. La casa es la madre como arquetipo de protección. ¿Y qué protegía o de qué se protegía Francesca? Bueno, nada más y nada menos que el abismo.
del abismo que implica asumirse deseante. Porque asumir ese deseo nos hace protagonistas, nos hace valientes, es empezar a desandar el camino del héroe que era, lo que había hecho Robert, lo que encarnaba Robert. Ella debía dejar de ser lo que hasta ese momento había sido, para empezar a ser como él, con todo lo que ese movimiento implicaba en su familia y en su mundo, y sobre todo en ese pueblo de mente cerrada. Al comienzo yo decía que la cocina era donde sucedía la magia, símbolo de donde se hacía la alquimia. Fuera de esa casa estaba el afuera, para conocer y descubrir el caos y todo que equivale al horror de nada. Una vida vivida en su máximo frenesí que podía ser mortífera. Acá es donde aparece la pulsión de muerte del gozo. Y Robert, esto que dejé ahí como pendiente, ¿quién es Robert? ¿Es un encantador de serpientes? ¿Quería hacer de Francesca una aventura más? ¿Lo que siente es solo deseo o también hay amor? ¿Cuánto duraría ese idilio? ¿Valía la pena correr el riesgo? ¿Era en el fondo Robert un arquetipo del narcisista cuando todavía en esa época obviamente no se hablaba de eso? Un tipo que transgredía los límites, seductor, vitalista al más puro Nietzsche, un Dionisio encarnado. Y si después aparecía otra cara, quizás su verdadera cara, sí, caído el velo de la ilusión, el verdadero Robert era otro. Sí, las manzanas plateadas de la luna y las manzanas doradas del sol, como decía ese poema, no eran más que la manzana del árbol que Francesca no debía morder. Bueno, podía irse, por supuesto, pero por ahí podría no volver. Y que ya no hubiera casa, no hubiera marido y no hubiera hijos. La confesión que hace de su adulterio pretendió integrar en sus hijos las partes más sombrías de estos dioses de los que yo hablaba, bastante imperfectos de la mitología, desarmando cualquier ideal. Ellos llevaban, me refiero a los hijos, una vida bastante similar a la de Francesca en sus matrimonios, sin sobresaltos, y acceden a tirar las cenizas, sus cenizas, una vez que ella muere, en el mismo puente cubierto donde habían sido arrojadas también las de Robert después de la muerte de él, simbolizando de esa forma, al menos en ese acto, la unión de los amantes e integrando el aspecto de la pasión en su madre, sin juzgarla, por lo menos en ese momento, sí lo habían hecho antes, ahora voy a ir a eso, sin juzgarla ni reprenderla, más bien comprendiendo al final su parte humana más que divina. ¿Está? El título, claro que esconde su propia simbología, porque no hay peor cárcel que la de las decisiones que tomamos. Aun cuando aparecen puentes hacia otra cosa, porque todo puente nos lleva hacia algo distinto, hacia un lugar distinto, pero está en nosotros cruzar esos puentes. ¿Cómo? Acuérdense la alegoría de la caverna.
Entonces, otra pregunta que les hago. ¿Podemos ser capaces de juzgar el accionar de Francesca? ¿Qué hubiera hecho cada uno de nosotros? Y ahora sí voy a ir a la parte de lo que yo les propuse como juego. Malena, si te animás, yo había lanzado una encuesta donde básicamente jugábamos esto, las distintas posibilidades. Si Francesca, opción 1, se queda por cobarde, opción 2, si se queda con la esperanza de que las cosas cambien, opción 3, si debería haberse ido siguiendo su deseo, y opción 4, si el sexo no fue tan bueno como para que la determinara Iris. Si te animás, votá por alguna de las 4. Yo voy a ir desmenuzando cada una de las opciones y voy a dar el resultado de la encuesta. Opción 1, la más obvia. Podemos alegar que Francesca no se anima por conservadora, por cobarde, por machista, por culposa, por miedo a ser señalada y reprobada, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es apreciada como mujer y que por eso engaña a su marido. Bueno, en realidad no hay nada que nos indique en la película, más allá sí de unos roles bien definidos, estereotipados y rígidos que tenían que ver con el contexto de la época, más que con un malestar real que hubiera en ella. Esto si lo vemos ahora, 2024, por supuesto que parece totalmente reprobable, retrógrado, etcétera, pero tenemos que situarnos ahí, 1965, en donde está ambientada la película, en un pueblito perdido ahí en Estados Unidos, donde esto estaba totalmente naturalizado y ni se cuestionaba. Este es el punto. Siempre acuérdense que cuando una persona viene a una terapia, tiene que querer, le tiene que hacer ruido y tiene que haber una disposición de querer cambiar sobre eso que le hace síntoma. Si no le hace síntoma, no podemos imponer un síntoma ahí, porque esto es más una necesidad nuestra desde nuestro propio punto de vista que de la realidad del sujeto. Esto es fundamental. Porque en definitiva los lugares que ocupaba cada uno, buenos o malos, nos gusten o no nos gusten, estaban naturalizados en esa sociedad. Tiempo y espacio. Y un punto que quiero también desmitificar, no es necesariamente que alguien tenga que estar mal en su relación para, como dice el dicho, buscar afuera lo que no tiene adentro. Sino que estos encandilamientos le pueden suceder a cualquiera. Aún así sea por simple ilusión de lo novedoso, de lo nuevo, que trae un soplo de aire fresco y cambio a una rutina. Claro que, y esto es otra discusión, es un atajo y un evadirse de qué pasa con esa rutina, de hacerse cargo de hablar sobre por qué está molestando esa rutina y tratar de hacerla más espontánea. Esto obviamente es el camino difícil. O preguntarnos en todo caso si la monogamia es una elección o también una imposición cultural. ¿Está? ¿Venimos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno. Opción 2. Era mucho el riesgo. Iba a terminar mal. Eligió quedarse con lo que ahí, con lo que por ahí suponía podía arreglarse. Esta es como la opción esperanzada, esperanzadora. Continuando con el punto anterior,
Siempre lo nuevo va a parecer como tentador, como que puede ser mucho mejor. Pero con esta opción voy a que quizá Francesca ponderó bien la situación, apelando más a su parte racional, a los pros y a los contras, y se dio cuenta que despojarse de su familia, pese a que había cosas por mejorar, como en todas las familias, por un amorío, no era lo que de verdad quería. Quizá entendió que se había acostumbrado y que ya no estaba enamorada, pero que podía estarlo o volver a estarlo si alguna vez lo había estado. Y que Robert le había ayudado a entender que su deseo no estaba muerto y que podía reconectarlo quizá con su marido. Por supuesto son todas hipótesis a las que estamos jugando. Opción 3. Esta es como la más también exacto, Maros, que no valía la pena seguir a Robert. Y opción 3 es también como así como la 1, como las más impulsivas, en esto de que debería haber seguido su deseo, tendría que haber seguido, dejar todo atrás, marcando un camino quizás en la lucha feminista, como referente para otras mujeres, para una sociedad de mente estrecha. Ana María, ¿cuál sería su lugar, su papel en un nuevo lugar, en una nueva situación, dejar todo? El quién sería después. Yo estoy escribiendo todo lo que vos vas diciendo. Perfecto, Ana María. Sí, todo esto obviamente se le fue jugando. Es decir, a ver, me voy. ¿A dónde? ¿Cómo? Esto que vos decís del lugar es muy importante, porque es decir, todo en un nuevo rol en el que tiene que encontrarse, en el que tiene que hallarse. Ella venía de esta cuestión del ama de casa, de la mujer resignada, resignada digo yo ahora, ¿no? Pero digo, en ese entonces no era resignada desde un lugar consciente, por lo menos, sino como decir, bueno, esto es lo que toca. Y no se discutía, era como una cuestión de las tradiciones. Pero era un lugar seguro, no sé si cómodo, pero seguro. Entonces, verse desafiada a otro lugar, por supuesto que traía miedo. Dejar todo, no era como es ahora, bueno, nos divorciamos, pero peleamos la tenencia, seguimos viendo a los hijos, llegamos a un acuerdo, no, era dejar literalmente todo. ¿Quién sería después? Bueno, sí, todo lo que vos decís, Ana María, es clave. ¿Con quién? ¿Quién es Robert? Porque ahí solo era un deslumbramiento. Sí, ahora vamos a ir por esa línea. Entonces, yo decía que siempre va a parecer como tentador esto que lo nuevo que puede ser mejor, pero con esta opción, por ahí ella analizó bien, lo pensó bien, y quizá Robert vino a cumplir esa función, darse cuenta que su deseo no estaba muerto y que por ahí podía volver a reconectar con su marido. Esta era lo que yo decía, la opción 2. La opción 3, deja todo atrás. Supongamos que es feliz con Robert, que puede o no tener otros hijos, forma otra familia, no vuelve a tener relación con su marido y con sus anteriores hijos. Para su pueblo, por supuesto, queda señalada, marcada como una inmoral, una indecente, una madre abandónica. Esto también, vayan anotando los titulitos, porque son marcas grosas con las que debería trabajar.
Y fíjense, en la película, vean que cuando se revela el secreto, el hijo no la perdona. Supongamos con esta opción, ya voy a volver a eso, pero supongamos con esta opción que ella se va, su hijo especialmente no la perdona, su hija, vamos a suponer que alguna vez le intenta hablar, pero solo la comprende al vivir ella misma, la misma historia con su familia. Siempre recuerden que la historia se repite, lo que no se hace consciente se repite, y una vez ya fallecida. Si lo vamos a hacer el drama, vamos a hacerlo bien dramático, ¿no? Y opción 4, que esta se me ocurrió a mí bien de jodido, es que la calidad de la pasión con Robert, nada indica en la película que esto haya sido así, quizás hasta pareciera lo contrario, ¿no? Pero tampoco es que nos den indicios de que la cosa fue descomunal. O sea, yo acá elucubre que la calidad de la pasión con Robert no fue lo suficientemente intensa como para hacerla, para que tuviera la fuerza de abandonar a su marido. Como decir, con este tipo nunca voy a poder gozar de esta manera. Por supuesto, especulación pura, porque insisto, nada en la película nos da a entender eso, pero claramente es una posibilidad que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo, que no deja dudas, pues lo que uno lo siente, define, termina desempatando lo que no pueden ni la razón ni el corazón. Bueno, acá Ana María se ha jugado por la 1, Maro se ha jugado por la 2. Yo les voy a comentar cómo resultó esto. Tengo acá los resultados. Gana la opción 1. Es decir, se quedó para usted, para la mayoría de los votos dicen que ella se ha quedado por cobarde. Y después hay un triple empate que tenemos entre la 2, la 3 y la 4. Pero sí hay una clara ganadora que es la 1. Bueno, por supuesto que el sentido del juego era que vamos a encontrar miles de versiones de argumentos, todos por ahí muy bien fundamentados. Ana María, yo no digo cobarde, desconfiada sí. Sí, a ver, yo para resumir, porque englobaría, digamos, esa opción, en el sentido de, acuérdate que había varias ahí, como no se animó, porque una cosa es la opción 2, si no sería más la esperanza que la desconfianza. Entonces, por eso, por ahí la llevé más para el lado 1. No, está bien, entonces te la voy a tomar, sí, entraría más en la 2 la tuya. Sí, igual gana la 1. En todo caso, con este voto quedaría primero la 1, segunda la 2 y empatadas ahí al final la 3 y la 4. Bien. Entonces, yo decía, vamos a encontrar montones de versiones, todas por ahí muy bien fundamentadas. Lo que deja claro es que Francesca decidió priorizar su parte apolínea, su arquetipo casa y todo lo que ello representa, sus valores más tradicionales que se vieron sacudidos por el retorno de los recuerdos reprimidos de juventud encarnados en Robert, y que en su confusión dejó llevarse por la pasión para luego tomar una determinación
e integrar también, mediante su confesión, aquella aventura que se permitió al menos lo que duró. Todos de alguna manera estamos tentados por la transgresión de la ley, pero sabemos que el precio es muy alto. Podemos defender en Francesca eso, en una época donde no era tan simple para nada tomar el coraje de separarse y dejar todo atrás sin ser estigmatizado para siempre. ¿Fue cobarde? Solo quien pensó en ella al crearla, al crear este personaje, conocerá sus verdaderos sentires. Yo siempre digo que el amor es una construcción y no habría forma de probar si la aventura con Robert saldría bien o mal, sino viviéndola. No había otra manera. Era un cara o seca. Y donde ella ya tenía una construcción que la precedía y con mucho peso para cargar. Siempre es fácil opinar con la perspectiva del después. Pero en ese contexto, repito, año 1965 en Iowa, población en su mayoría blanca, rural, protestante, y donde no puedo desmerecer la mirada de género, porque la mujer de entonces no es la de ahora y tampoco lo sigue siendo según donde pongamos el ojo. En ese entonces la mujer estaba sometida al rol de esposa, madre y ama de casa. Esto era así. Miriam, la pasión, hola, bienvenida. La pasión fue suficiente, no pudo, pesaron otras cosas. Imposible no quedar estigmatizada. Exactamente. Y donde Francesca también, esto no es un detalle menor, tenía a mano el testimonio de otra mujer, Lucy, una vecina, que ella pagó el precio de una vida extramatrimonial, expulsada de la comunidad, pero casada con el hombre que amaba. Pero ahí tenía a mano, primerísima mano, un ejemplo de lo que iba a pasar. A esta otra mujer no le importó renunciar a la aprobación de esa mirada social. Y donde veamos en este sentido que el arquetipo casa toma otro color, otra arista, que más que un hogar puede terminar siendo una prisión para no salir de lo conocido, de la zona de confort. Robert no tiene casa. Es un nómada. Encarna el arquetipo del héroe, del explorador, del viajero. Entonces, volviendo a lo de Robert, ¿fue Robert un oasis de entrega a Dionisio durante esos 4 días de pasión? ¿Un oasis en un desierto de hastío, de soledad y de aburrimiento? ¿Qué pesa más, la mirada social o la propia?, dice Miriam. Bueno, ahí va. ¿Eso va a ser lo que se lleve como recuerdo de haber amado? ¿Fue cobarde también el haberlo mantenido en silencio, en secreto? El simbolismo de los puentes nos lleva a descubrir esos secretos para poder hacer nuestro propio trabajo interior con ellos. Los puentes pueden ser de ida y vuelta, pueden seguir ahí, pero nosotros no vamos a ser los mismos una vez que crucemos.
Francesca se encontró o se reencontró con su deseo. La verdad que no sabemos si alguna vez lo pudo haber reconocido, en una época donde esto generaba culpa y castigo. En esos diarios que dejó a modo de confesión, encontró la forma de expiarse, cual confesionario, frente al destino o eros, como reconociéndose culpable de haber deseado alguna vez y de no haber sido lo suficientemente transparente con sus hijos. Miriam, aire fresco quizá en medio de la rutina para seguir con algo tan íntimo que solo yo lo sé. Sí, exacto. Y ella no renuncia a una vida de pequeños detalles, como así la llama, más allá de las estrellas fugaces que le podía traer este visitante. Y remarco esa palabra. Ahora vamos a ver por qué. Su hijo, esto que yo decía antes, al escuchar la historia, esto también es muy importante, no la acepta. Y fíjense que culpa a Robert de haberla influenciado de alguna manera contra su voluntad. Porque para él, de alguna forma, era mejor tener a la madre como violada que como infiel. O en todo caso, una madre opuesta a una mujer deseante. Esto que yo decía, cuando el arquetipo se toma solamente por un lado. Esta es la parte peligrosa porque dejamos el otro a merced de la sombra. ¿Qué quiero decir con esto? Una madre no renuncia por ser madre a ser mujer. Pero esto estaba en ese imaginario. Es decir, mamá no puede ser deseante, no puede ser una puta. Pero, por supuesto que si nos quedamos solamente con un lado, todo se va a volver en cuestión de blanco-negro. Bueno, la cámara evidentemente en Facebook no quiere funcionar hoy. Así que, a ver, vamos a probar de vuelta. Miriam, sentirse deseada desde otro lugar, vista, alguien la vio más allá del pueblo, sí, exacto, precisamente, y mamá no puede ser mujer deseante, tal cual. Bueno, vamos a seguir así, si no, en Instagram, ahí sí está el video, porque no quiero cortar acá y perderme los comentarios. Sí, ya sé que se escucha perfecto, el tema es la cámara en Facebook que se corta cada 2x3. Pero bueno, seguimos así. Después igual nada, ya saben que se sube bien. Apelando a la cam, Francesca siempre termina metiendo la cola a la cam. Francesca se va a volver la falta que Robert preferiría no tener. Fíjense que en inglés hay una expresión que es fall in love. Esto se traduce como algo así como caer en el amor, que no es inocente, porque es una caída. ¿Caída de qué? Bueno, a modo simple, caída de la soltería, del no estar enamorado, pero en realidad es la caída de la ilusión de completitud, de totalidad. Y Robert cae en la ilusión con una historia donde no será tan fácil que ella de un día para el otro abandone una relación de 20 años con hijos adolescentes. Y no cae en que Francesca
no quiere ser una más de sus conquistas pasajeras, de sus aventuras por el mundo, de ser la de Iowa. Ella quiere dejar marcas, quiere perdurar, y es ahí donde lo acorrala. A favor de la decisión de Francesca, me voy a permitir decir que es fácil suponer que más allá de esos 4 días, la relación muy probablemente iba a fracasar. ¿Por qué? Porque si Richard, el marido, que hasta ahora pobre ni lo nombramos, tiene como significante la honestidad y la lealtad, está claro que Robert, con la vida que había tenido, no. Es esto un poco lo que decía Ana María. Ella se tenía que correr hacia el lugar de Robert. Pero entonces tenía que cambiar básicamente su significante. Por eso es que ella lo acorrala para garantizarse algún tipo de compromiso. Y la muestra que le hace Robert es la herencia que le deja, que la podemos también, de alguna manera, tomar como una suerte de venganza encubierta, sabiendo las consecuencias que esto iba a traer en la vida de Francesca y de Richard, es decir, en el matrimonio. Bueno, veamos que Francesca juega con el destino, con Eros, al estar dispuesta a que algo distinto ocurra, dispone un lugar receptivo para que el azar la acompañe. Está harta de su vida pueblerina, pero no lo suficiente para abandonar esa vida. Sí, para escaparse un ratito. La llegada de Robert encarna lo distinto, lo nuevo, lo revitalizante. Cuando yo decía esto de el visitante, y que presten atención a esa palabra, porque es el extranjero para quien nunca dejó de sentirse extranjera. Ahí es donde se da la gran ligazón. Ella, acuérdense, venía de Bari, Italia, y no compartía la ética familiar americana. Quiso correrse un instante del arquetipo madre para jugar a la aventurera, a la heroína, pero su destino, y acá sí, el destino del super yo, destino como ese precedente familiar y ancestral, no le dejó correrse de ese lugar de la mujer ama de casa. Y en esto podemos decir, si no tuviera contemplaciones de tiempo y espacio, que sí fue cobarde. Pero si analizamos los significantes, vamos a decir que fue esperable y que fue razonable, que se situó más del lado de Apolo y no de Dionisio. Aunque jugó un poco, coqueteó un poco con Dionisio. Ella se desencuentra de sí misma sin saber por qué lo hizo. De hecho lo dice, no sé qué me pasó, que nunca ha sido así. Y es ahí donde surge el encuentro con su sombra, con esta otra parte ignorada de sí, que son las marcas que quedan. Por eso muchas veces el enamoramiento implica cambios, tanto en el ánimo como en la comida, en el sueño, en las rutinas. Y si a Robert lo corremos de esta posibilidad, esta especulación de Narciso, siempre todo esto recalco a modo teórico y para jugar con todas las posibilidades, podemos ponerlo en la posición
de quien ha vivido el desencuentro varias veces, quien ha sufrido varias veces por amor y por desamor. Pero ella esto lo toma como indiferencia, porque claro, ella jamás lo vivió. Por eso le demanda certezas, garantías, que no va a ser un desencuentro más. Y él asume ese lugar de haber sentido una supuesta certeza, la única en su vida, por supuesto que ilusoria, en cuanto a esta ilusión de las almas gemelas, pero los dos lo creen así y va a hacer que ella siga viviendo su vida y que él tenga que seguir su viaje sin ella. Es en esa certeza ambivalente, porque es angustiosa y algo consoladora, pero no lo suficiente para que más allá de esas 4 noches el destino juegue otra de sus cartas y marque la que es la gran escena de la película, cuando después de la última noche y la despedida de la casa, ella espera por el marido en el auto estacionado mientras Robert llega bajo la lluvia. Ahí se queda él inmóvil, esperando que ella se decida. La lluvia parece simbolizar todo su llanto melancolizado por el duelo, hasta que de una vez entra en su camioneta y se pone adelante, no dejándolos pasar, y le hace una súplica, tomando un crucifijo que ella le había regalado, que tenía una fuerte carga emocional para ella, lo cuelga sobre el retrovisor. Esto es, por supuesto, una simbología de la renuncia a la cruz y la fe de que ella va a girar la manija de la puerta, esos segundos que se hacen eternos, todos quizá esperando eso, que lo haga y que se vaya con él, pero esto no pasa. Justo el marido toca bocina porque corta el semáforo, interrumpe el momentum, él arranca, acepta su destino, acepta la pérdida y se va para siempre. Miriam, ¿qué historia escribimos con nuestras decisiones? Para él la rutina del desencuentro, para ella una nueva historia. Totalmente. Ahí está el punto. Quizá para él era un no más, para ella era un giro total, el giro de su vida. No alcanzó para una historia nueva para los dos. Al final triunfó esto de el miedo a ser una abandonada más, podríamos decir. Y en ese sentido proyecta en él un posible abandono para no hacerse cargo de su decisión. Esto de, bueno, como seguramente me va a abandonar, lo dejo yo. Y esto es muy frecuente. Y yo decía antes que ella se hace amiga de Lucy, ella, la que había quedado marcada como la adúltera del pueblo, lo que de alguna manera también le resta puntos al argumento de esto de, bueno, se quedó para cuidarlo al marido porque él no iba a soportarlo. Él asume no haberle dado la vida que ella soñaba, y tampoco es casual que termine sordo. Es decir, bueno, ¿quién no quiso escuchar? Ella acepta de alguna manera que sus sueños quedaron sepultados ahí, en ese pueblo, que nunca fueron más allá, y le quita
ese peso a su marido, aunque había cargas por sus decisiones que no se podían negar, como el que ella siguiera atrapada en su vida doméstica, de lo que de alguna forma él era culpable, así como lo era Richard, todos los hombres, ya que estamos, y esa misma sepultura hace con los hijos, silenciando esa parte de su vida. Los terrenos que hereda su nueva amiga, que se hace amiga de Lucy, todo queda para ser descubierto únicamente a través de los diarios. Los prejuicios obturaron su deseo. Por eso, la confesión final es a modo de desarmar todo el guión de cómo se debía vivir la vida, que sus hijos no se perdieran de hacerlo. Si para algo sirvió esa aventura, lo que dejó marca en Francesca fue esto, que no es poco. Es decir, hay otras formas de vivir. Esta no es la única manera. Quizás se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta. Quizás no se animó. Y en esto de verse en el umbral de la muerte, que de alguna manera obliga a decir todo lo que había callado. Para Francesca, el matrimonio y la maternidad habían significado el final de muchos de sus sueños. No se olviden que de joven ella quería enseñar, le gustaba enseñar, pero lo dejó por los hijos y porque a su marido no le gustaba tanto. Bueno, todo esto la fue dejando en ese lugar no deseante. Y cuando aparece Richard, esto que decía, no sé si era Miriam o Maros, que la mira con otros ojos y le dice, no sos una mujer simple. Ahí es donde vuelve a reconectar con su deseo. Pero tenía que salir justamente de esa simpleza. Maros, para mostrarle algo diferente a sus hijos. Exactamente, esto lo dejó como legado. Y el puente, los puentes, aparecen en la película del lado de lo desconocido. Desde la forma de caja o de baúl, que de alguna manera hasta recuerdan el arca, que al principio de la película es por donde se revelan, se abren, cual caja de Pandora, todos los secretos de Francesca a sus hijos, y que con eso logran de alguna manera recomponer, esto que decía Maros, sus propios matrimonios, porque estaban, por supuesto, en la misma dinámica gris, y correrse de esa lógica de solo aguantar y permanecer. Sí, tal cual, Miriam. Esto que decíamos, conecta, te lleva, pero ¿a dónde? ¿A quién seré del otro lado? ¿Qué hay del otro lado? Y Robert representa la mirada del viajero que encuentra lo interesante en las cosas cotidianas en las que nadie se fija. Porque él encontraba apasionante esto de sacar fotos a un puente que por ahí para la gente del pueblo era algo totalmente intrascendente. Bueno, él podía encontrar lo bello en eso. Él juega, vayan de vuelta uniendo con lo que yo decía de lo de Nietzsche y lo de Dionisio, y se deja llevar sin que le importe la mirada del otro. Ella al revés, mira con el prejuicio de ese otro por delante, lo que altera su forma de ver el mundo.
Hay una parte donde él le regala unas rosas que ella le dice en chiste que están envenenadas, pero esto que puede pasar así como desapercibido esconde toda una demanda de goce, porque el origen de la palabra veneno, vean que nada es inocente, el origen de la palabra veneno es venenum, que es un nombre emparentado a Venus, que es la diosa del amor, y como eran llamadas las pociones mágicas para estimular el deseo sexual en la antigua Italia, que es el país de Francesca. Más interesante todavía es que viene de la raíz indoeuropea wen, que quiere decir amar o venerar, como la veladona, cuyo deleite trae locura y muerte, porque es una planta sanadora, pero también venenosa. Y acá también, si descomponemos las palabras, tenemos vela y donna, o sea, bella dama. Miriam, Robert ve lo bello de lo simple, lo que para otro es rutina. Sí, sacar fotos y tratar de conocer a esa mujer simple como Francesca, exactamente. Y Robert llega a Francesca por supuestamente haberse perdido, pero sabemos que el sujeto del inconsciente sabe lo que no quiere saber que sabe, como vimos en esa otra charla. Después dirá, en esto de la supuesta certeza, que todo lo llevó, todos los caminos llevan a Roma, todo lo llevó a estar precisamente ahí. Llevarse otra fotografía. Mira, es interesante eso de Sigmaro, sí. Capaz que quería eso. Capaz que era solo una foto más. Eros, o el deseo, nos destina a la verdad. Después, ella quedará atrapada por un hombre que no es el que conoce. Aparece como un caballero y un compañero que disfruta de la música tranquila, la ayuda en la cocina y no da portazos cuando entra o cuando sale, como estaba acostumbrada. Y la cocina, de vuelta, además de la simbología que comentaba al comienzo, es el lugar de lo femenino y la puerta es su orificio. La unión sexual va a ser frente a la chimenea, de donde nace el fuego. Él evocaría el aire, la movilidad, ella la tierra, la quietud. Pero de alguna manera, cuando la tierra arde, el viento también la puede aplacar. Ella demanda una palabra verdadera para no volverse loca, para no caer en el delirio o en el caos de Dionisio, lo que sería el real con mayúscula de Lacan. Porque el sujeto desea y es un sujeto sujetado por la verdad, que es la verdad del deseo. Esa verdad congela el tiempo, es el hogar en el sentido de un lugar que sirve de anclaje para el pasado, presente y futuro. Todo lo hecho ayer cobra ahí para Robert un sentido en el hoy y anticipa un futuro. Todos los caminos convergen en un único punto donde apunta la flecha de Eros, el destino. Hay un libreto, un plan que seguimos sin saberlo. Y ambos saben del final, lo intuyen, marcado por un abrazo que no pueden terminar de darse porque una vecina lo interrumpe. Miriam, porque pensar que él la rescataría. Bueno. ¿Y entonces? ¿Vos qué decís? ¿Que Francesca se dio cuenta de eso?
Eh, en las confesiones, ella declara que ante los hijos solo cabe renunciar. Fíjense el peso de este mandato y explica por qué. Entonces esto que decíamos va a dejar un legado que pasa o que va a ser disruptivo para un nuevo comienzo. Una palabra fundante, como una nueva Biblia, una cadena simbólica, donde Robert va a ser las veces de otro padre. Al final creman su cuerpo, que al principio de la película no querían hacer esto. Vuelvo acá al elemento fuego, que viene a dar transformación, en este sentido alquímico, transforma la tierra para que viaje libre por el aire, por el cosmos. Y las cenizas van al espacio, a ese espacio común del puente, de vuelta, origen y final del encuentro y desencuentro, para volver a encontrarse pero distintos. Jung diría como matrimonio alquímico sagrado o espiritual, los amantes cósmicos, aire y tierra, en un puente que ahora podemos ver otra vez como una caja, pero una caja mortuoria, un ataúd, rodeado de naturaleza, de Dionisio. Ana María, excelente, no se te escapó nada, seguiste todas las líneas, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Esto que del polvo venimos, al polvo vamos, y de un tiempo que es cíclico, como el eterno retorno de Nietzsche. Un tiempo que es mítico, donde la figura del puente va a ser el conector de o hacia otros mundos cargados de simbolismo. Esto también que decía Miriam, el héroe al rescate de la doncella para sacarla del dragón, del monstruo. Un destino, el de Eros, que a veces se escapa en las formaciones del inconsciente, como los chistes, como el de las rosas, los lapsus, en toda y ansia, diría Lacan, o agujero donde se filtra, en esos puentes donde se cruza el sentido con el sinsentido, caminos que llevan al amor. Rescato una frase de Rolón cuando dice que hay que tomar la decisión con la que uno pueda vivir, sí, para defender un poco a la criticada y denostada Francesca. Podemos suponer que ella tomó la decisión con la que podía vivir. Buena, mala, nos guste, más, menos, pero fue con la que... El problema acá es que se quedó, que ahora lo vamos a ver, se quedó melancolizada con esa decisión. Entonces no sé si pudo vivir tan tranquila o tan bien. Mira, aparece como un salvador de su rutina, de esa vida que eligió sin quererlo, siendo más costumbre que deseo. Excelente expresado, tal cual. Es como, era la única vida que se podía vivir en ese momento porque nadie se cuestionaba si había otra posibilidad. Era como decir, bueno, la mujer es este rol, el hombre es este otro rol y esto es así y ni se te ocurra pensar en otra cosa. Cuando vio que aparecía otra posibilidad, por eso el deslumbre. Al final, él, para confirmar esa certeza imposible que ella le demandaba, que estaba por allí,
como toda certeza más cerca a la psicosis, le dejó todo como prueba de amor. Le heredó todo lo que tenía, pero también como prueba de lo prohibido, de lo que habían vivido. La parte donde ella depositó su desmesura, su Dionisio, fue en haberse aventurado, esto que yo les decía hace un ratito, se aventuró 4 noches pero lloró 40 años. Esta es la parte donde ella quedó melancolizada, atada a una ilusión. Él no sabemos qué fue de su historia. Pero ella sacrificó esa posible vida para cuidar a quienes amaba. Ahora, ¿la podemos juzgar con eso? Por eso, en todo caso, a mi criterio, como ya dije antes, más allá de los prejuicios de tiempo y espacio, creo que prevaleció en ella la aceptación de lo que tenía y había construido, que era bueno, porque más allá de los roles estereotipados, el tipo no era un mal tipo, los hijos no eran malos hijos, no era una mala familia, no era tampoco una vida tan desgraciada para lo que era el contexto. Una vida simple, sí. Prevaleció eso más que los fuegos de artificio que podrían haber venido. Y el marido, en su lecho de muerte, sabiendo o intuyendo, le dijo: perdóname si no te pude dar más. Y ahí es donde creo que está la clave. Siempre nos podemos ilusionar con la idea de más y mejor y nuevo y distinto, y por eso quedar encandilados con ese brillo, pero al final ella elegía a su marido no tanto por los fulgores, sino más bien por sus valores, que no sabemos si Robert los iba a poder sostener consistentemente. Como dije, para probarlo debería habérsela jugado en una apuesta a todo o nada, y había mucho por perder. En todo caso, el problema acá quedó en esa añoranza malsana, ahí sí, que la dejó siempre ilusionada con lo que no fue, en lugar de hacer las paces, esto que dice Miriam, con su decisión, con lo que tenía. ¿Está? Maros, ella eligió mal o bien en ese momento, pero finalmente pudo elegir. Sí, el tema es que no renunció a lo que perdió. Este es el punto. Está perfecta la decisión, no la vamos a condenar. El problema está en haberse quedado melancolizada en la renuncia. Este es el punto. Es donde uno tiene que hacer las paces con esto que decía, sobrellevar la decisión que tome, asumiendo que hay una pérdida, porque si no, nos estamos yendo ya para el lado de la no aceptación de la pérdida, que era justamente lo que venía a representar, a lo que venía a prometer Robert. ¿Estamos? Bueno, nada, perdón por lo de la cámara de Facebook, ya veré de qué se trata, y si no, iremos por Instagram y alguna otra red. Pero bueno, muchas gracias por la participación, por los votos. Gracias Maros, Miriam, Ana María. Por supuesto, propongan todo lo que quieran para esta sección y para las otras. La idea es esto, que podamos compartir temas que a ustedes les interese, que podamos desarrollar, y con una mirada, creo que amplíe lo que ya conocemos, porque se ha hablado mucho
de esta película más por ahí del lado psicoanalítico, no creo que tanto desde el lado arquetípico y mítico, que eso me parecía interesante también traerlo. ¿Está? Bueno, muchas gracias Maro, gracias a todas, y se ha hecho larguísimo, pero creo que ameritaba, valía la pena, y volveremos a encontrarnos la semana que viene, como siempre a las 19. Muchas gracias. Chau, chau. ¿Está? A Francesca, lo primero que se le viene a la cabeza es, vuelvo al comienzo, su renuncia asociada a la casa.